Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde la audiencia de FM, imagínate 100.9 acá desde Oberá y también desde el ámbito en vivo y directo con la transmisión de Facebook. Queremos empezar esa tarde eh, con mucha tristeza, con mucho dolor, pensando en 44 familias y, ¿por qué no?, en miles de familias que están sufriendo esa angustia del no saber, esa angustia de no tener idea de lo que ha pasado con los suyos. Muchos de nosotros no podemos dimensionar qué es eso de no tener idea o noticia de lo que está pasando con un familiar nuestro. Pensar en que la vocación de aquellos que se propusieron a trabajar para el espacio marítimo argentino, pusieron sus vidas al trabajo y fueron puestos en riesgo, fueron puestos en espacio de no cuidar sus vidas. ¿Buscamos culpables por lo que está pasando? ¿O buscamos encontrar en toda la sociedad un espacio de lectura y de autocrítica? Siempre decimos en nuestras reflexiones, a partir de nuestra teología, que la causa del pecado es la muerte. El pecado nuestro puede generar la muerte de otra persona. El pecado de omisión, por no poner las alertas tempranas, el pecado de omisión por aquello que quizás tendrían que haber arreglado de forma distinta ese elemento de trabajo para esas personas de la Fuerza Naval, hubiera sido distinto. Si en nuestros países no estuviera vigente todavía la canción muy fuerte de un cantante bastante cuestionado acá en nuestro medio, que dice: lo atamos con alambre. Sabemos que el presupuesto de lo público es tratado en desmedro. Sabemos, por mirar nuestros hospitales, que el pecado de no trabajar con una ética de trabajo, una ética presupuestaria de justicia, se generan espacios de muerte. Personas pierden el sentido de su vida porque no logran encontrar respuesta en los espacios de salud. Personas pierden su vida porque no logran acceder a los espacios de sanidad que tendrían que pasar. Imaginémonos estas 44 personas que están dentro de un lugar herméticamente cerrado y que no tiene más, ya hace 8 días, comunicación con ningún otro espacio en donde pudiéramos quizás tener alguna idea. Las noticias y la falta de noticias generan a veces falsas expectativas. Cristianos con buenas intenciones y personas con poca información han generado inúmeras cadenas de oración, inúmeras
eh, inúmeras expresiones diciendo que Dios los iría sacar de vuelta a flote, y no logran a veces pensar que muchas cosas que pasan en el medio nuestro no tienen que ver con el espacio de vida que nosotros estamos. Dios no se hace cargo de aquellas cosas que nosotros debemos hacernos cargo. Dios no se encarga de aquellas cosas que nosotros los seres humanos debemos hacer. Quizás si se hubiera trabajado de forma ética y de coherencia dentro de la Armada, no hubiera pasado lo que está pasando. Quizás no hubieran puesto en riesgo estas personas, sabiendo y a sabiendas que este elemento técnico, esta máquina, presentaba defectos. Pero no es solo en ese accidente que sabemos eso. Hace poco tiempo atrás, todavía hoy muchas familias están llorando, una aeronave que fue llevar un grupo de jugadores de un equipo brasileño, llegó a un cierto lugar cerca de Colombia y no pudo llegar al aeropuerto. Cayó por falta de combustible. Hasta hoy se lamentan y se lloran aquellas personas. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros y cómo responsabilizamos? ¿Cómo nos hacemos cargo también de aquellas cosas que nos están pasando? 44 familias que viven en la angustia, que viven en el dolor de la pérdida y que están buscando encontrarse cada vez más con ese espacio de esperanza. Y espero que por lo menos sepan el destino de lo que ha pasado con estas personas, que los expedientes reservados de inteligencia de gobierno no sean usados para la desinteligencia y para esconder los datos de lo que está pasando. Pareciera que hubiera informaciones que tendrían que haber sido puestas a disposición de las familias principalmente y de la población como un todo mucho antes. Quizás si se hubieran hecho auditorías coherentes y correctas, esta máquina, este elemento, esa herramienta no estaría en uso. Quizás muchas más personas podrían haber sido salvadas si las cosas realmente funcionaran como tendrían que funcionar. El pecado causa la muerte. El pecado de no corregir las cosas antes genera muerte de inocentes. 44 inocentes que están desaparecidos y que están puestos en una esperanza que ya para muchos no tiene sentido. Quisiéramos decir que en ese momento de dolor, que debemos aprender como ciudadanos, como personas, como cristianos creyentes, que no podemos pedir a Dios aquello que es responsabilidad nuestra. Debemos hacernos cargo de nuestra realidad como ciudadanos y como personas, y a partir de allí exigir que se cumplan los elementos
de protección de vida hacia todas aquellas personas que tienen que estar en riesgo. Y no usemos ese espacio de esa tragedia como elemento de presión o de pujas políticas, porque ya aparecen aquellos y aquellas que están poniendo la culpa en uno o en otro. Todos nosotros somos de alguna manera responsables por los desmanes que permiten que personas mueran por la ineptitud de muchos. Somos nosotros como sociedad organizada que los ponemos allí. Somos nosotros como sociedad organizada que dejamos que los hospitales no tengan insumos y no decimos nada. Somos nosotros como personas individuales que no levantamos nuestra voz ante las injusticias. Somos nosotros que cerramos los ojos ante los juzgados abarrotados de expedientes sin personal idóneo para trabajar y sin cantidad de gente suficiente para trabajar, y los que están allí trabajando cobran muy poco. Que podamos empezar a decir que la falta de justicia, la falta de auditorías es responsabilidad nuestra, porque cerramos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos y miramos para otro lado, porque no nos hacemos cargo. Desde el ámbito más sencillo, desde nuestra casa hasta la calle, hasta el espacio que nos toca vivir y compartir todos los días. Pedimos para que Dios dé un espacio de consuelo a estas familias, y que a nosotros, que si tengamos ganas de llorar, lloremos, pero lloremos por nuestra propia responsabilidad. Pidamos perdón a estas 44 familias por nuestra irresponsabilidad de permitir que las cosas pasen así, porque pasan, por cerrar nuestros ojos y mirar al costado. Pedir a Dios que nos dé capacidad de encontrarnos más comprometidos con nuestra realidad. Pedir a Dios que nos dé capacidad para comprometernos en los ámbitos más chicos, en nuestras comunidades, en nuestros espacios de vida locales, para empezar a transformar esta realidad de pecado que genera muerte. La muerte del inocente es generada por el pecado nuestro. Ojalá que podamos pedir a Dios que nos perdone de estos pecados con la muerte de Cristo en la cruz por nosotros, y que a partir de esa gracia de encontrar el perdón podamos cambiar nuestra forma de ser y de actuar en el día a día. No hay justificativas para intentar explicar lo que está pasando. No hay justificativas para la manipulación de información que se hace sobre esa pobre gente. No hay justificativas éticas, mucho menos cristianas, para decir que es posible esconder información. Pedir a Dios que nos dé fuerzas para no cerrar los ojos, que nos dé condiciones para mirar primero a nosotros mismos en un espejo y darnos cuenta de aquellas cosas que no hacemos, que callamos y que decimos: eso no es conmigo, no me toca directamente. Eso es el problema de algo habrán hecho esos 44 para estar
ahí bajo el agua. Algo habrán hecho para que explotara parte del submarino. No, algo no hemos hecho nosotros. Algo no hemos hecho nosotros que no nos responsabilizamos por las cosas del día a día de nuestra vida. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a aprender a no pedir a Dios por aquellas cosas que nosotros como ciudadanos y como personas debemos hacer todos los días. Hagámonos cargo en el ámbito más chico, más pequeño de nuestra sociedad, hasta el ámbito más grande. Fiscalicemos. Si no usamos un hospital público, no importa. Igual solicitamos y exijamos que tenga la mejor atención posible. Si no usamos la educación pública, igualmente exijamos que tenga la mejor prestación posible. Si nuestros hijos no están en la armada, no están en la aeronáutica, no están en el ejército, igualmente pidamos que allí sea el trato humano el mejor que pueda haber y el más justo. No cerremos los ojos, no hagamos de cuenta que no es con nosotros. Tampoco tengamos ese lloro hipócrita en decir que pobres de ellos y nosotros acá contentos sin comprometernos con la realidad. Que ese Cristo nos invite a recapacitar nuestro quehacer diario, nos invite a encontrar sentido para esa vida que Dios nos da. Pedimos y damos gracias por ese Dios que nos ayuda a abrir los ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones y a cerrar nuestras bocas para empezar a comprometernos dignamente con esa sociedad que tanto necesita de nuestro compromiso. Preguntémonos a cada uno de nosotros, ¿a qué comunidad, a qué espacio comunitario, bien chico de su barrio, de su iglesia, está comprometido cada uno de nosotros? ¿Estamos comprometidos con la búsqueda de la justicia? ¿O estamos solo pensando en cómo podemos sacar un poco de provecho de algunas de las cosas? Que Cristo Jesús nos ayude en medio de la tragedia a hacer autocrítica, que podamos encontrarnos en ese espacio de vida nueva que Cristo nos da. Quisiera cerrar aquí la reflexión sobre estas 44 personas, casualmente 2 personas acá de nuestra ciudad, de Oberá Misiones, que están puestas en el medio de esa tormenta. Que sus familias encuentren, sí, consuelo en ese Dios bondadoso y en nuestro clamor por justicia, en nuestro clamor por cambios en todos los ámbitos públicos, porque la corrupción es uno de los pecados más grandes que genera cada vez más muertes. Que no seamos nosotros los que carguemos más todavía con estas 44 muertes, como con muchas otras. Que Cristo Jesús nos bendiga y nos guarde y nos ayude a comprometernos cada día más.